Un cordial saludo a todos los estudiantes. Quiero presentar algunas aclaraciones del paso 1 con la finalidad de también dejarles algunas claridades para el paso 2. Primero que todo, recordemos el caso que estamos abordando en nuestros grupos, en los foros, que es el caso que yo seleccioné, que es el referido a la señora de 58 años, que básicamente es llevada a consulta por su hijo, que está un poco preocupado porque viene tomando pastillas y otra serie de laxantes desde hace muchos años y pues esto a él no le parece que sea positivo. Ella digamos que lo dice que lo controla, que no incrementa su dosis, pero pues tampoco tiene como intenciones de dejarlo. Y bueno, aunque cuando no las toma no tiene constipación, sí se siente satisfecha solo hasta que las toma, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es como en términos generales el caso. Ahí ustedes encontrarán otros datos que seguramente son importantes que revisen para los análisis. En la actividad 1 ustedes tenían que hacer reconocimiento del curso y bueno, digamos que el análisis de por qué este caso sería un caso abordado desde la psicopatología. Podemos pensar que con lo que hemos leído y con lo que hemos avanzado seguramente en nuestro estudio, pues no es un caso que esté considerado como grave, ¿cierto? Es un caso que responde más bien a una clasificación de neurosis dentro de la clasificación tradicional. No es una psicosis porque no hay alteración de la conciencia, la persona siempre está ubicada, tiene una vida, digamos, normal, pero pues digamos que se presenta como esta alteración. En ese sentido, entonces, vamos a mirar estos criterios que creo que es importante que lo dejemos claro antes de continuar con el análisis del caso. Entonces, lo primero es que cuando se hablaba de los criterios según las recomendaciones de las lecturas, hablamos de estos 4 criterios, ¿no? El de perturbación, deterioro, el riesgo para sí mismo y para los demás, y el de la conducta social o cultural inaceptable. Algunos habían hecho referencia a las causas de la psicopatología o del comportamiento anormal, que eran las psicológicas, las biológicas, las sociales, y estas son distintas, ¿cierto? Entonces, primero de entrada, pues para que lo tengamos claro. Estos criterios nos ayudan a determinar por qué una conducta es anormal o cómo se puede decir que una conducta es anormal. En el primer caso, cuando hablamos de perturbación, siempre estamos pensando en que esto hace relación a una experiencia de dolor físico o emocional. Aquí en el caso no lo tenemos tan claro porque no conocemos la historia de la persona, pero sí podemos asumir que el consumo se inicia hace más o menos 20 años y que en ese sentido la ingesta del medicamento, de las pastillas, es un indicador pues de algún tipo de dependencia que se ha ido generando. Ojo, aquí aclaro que no hay una dependencia física, ¿cierto? Pero de alguna manera sí se está generando una dependencia psicológica porque la persona solo se siente satisfecha hasta que consume los laxantes. Su cuerpo no se ha habituado, es decir, no sucede que si no las consume no necesariamente está constipada, pero sí psicológicamente ha generado como el hábito, la dependencia al consumo, al estar consumiendo estos medicamentos. Entonces allí tenemos un criterio que nos habla de un posible dolor emocional o algún vacío que se está sintiendo, ¿cierto? Y que quizás está relacionado que lo que nos dice la ingesta es que algo se está supliendo en términos de, puede ser físico, emocional o bueno, incluso también físico, pero no tan evidentemente como quizás sí lo emocional. Lo segundo es el deterioro, y este criterio nos habla de la reducción de la habilidad de la persona para funcionar a un nivel óptimo promedio. Lo que nosotros podemos ver es que la persona en general pues tiene un buen rendimiento, un buen desempeño, ella se muestra tranquila, ha tenido una vida, incluso reporta un matrimonio feliz, y en ese sentido también tiene su evaluación psicológica buena, ella está consciente, ella sabe dónde está ubicada, ¿cierto? O sea, en esto no tenemos ningún deterioro ni ninguna alteración. Sin embargo, sí lleva muchos años automedicándose y esto va generando
seguramente un daño físico, ¿cierto? Hay que mirar si de pronto tenemos alteración de los riñones, del hígado, ¿cierto? Por la ingesta de los medicamentos, ¿cierto? Eso por un lado, ahí podríamos ver un deterioro, y lo otro es que como hay una negación a dejarlos, ella no está resistente a dejar esos medicamentos, pues seguramente también esto puede decirnos a nosotros que de una u otra manera se está generando dependencia hacia el consumo de sustancias, en este caso no psicoactivas, pero sí sustancias eh, medicadas, ¿no? Formuladas, que de alguna manera alteran el sistema fisiológico. El tercer riesgo nos habla del riesgo para el tercer criterio nos habla del riesgo para los demás y para sí mismo. En este caso, pues no se ha visto amenazas hacia los demás, pero sí hay un riesgo a largo plazo hacia la salud y la condición física y mental de la persona, ¿cierto? Entonces, sí hay un riesgo más como para ella que para los demás. Y en términos de la conducta social, cultural o inaceptable, eh, pues se encuentra que esto hace alusión a los comportamientos considerados como atípicos dentro de un contexto. Y para el caso lo que vemos es que la automedicación pues no es un comportamiento socialmente aceptado, porque nosotros asumimos que quienes medican son personas que han tenido una formación profesional, que han estudiado y que entienden las reacciones que se pueden generar en el organismo a partir de las sustancias que ingresen, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la automedicación no es positiva porque nosotros no tenemos ese nivel de formación y tampoco sabríamos qué hacer si tenemos alguna alteración o una respuesta desfavorable por ese consumo. Desde allí entonces se encuentra que tenemos este criterio también presente, a la vez que entendemos que la persona no le ha dado un manejo a su problema, a su constipación, y no ha revisado de pronto otro tipo de hábitos de vida más saludables, que son los que uno considera que son más aceptables que el estar automedicándose. Bien, dicho esto, porque me parece importante ubicarnos en el caso, ubicarnos un poco como en lo que tenemos, ¿cierto? Y enlazar este paso actual en secuencia con lo que se hizo en la actividad anterior, pues para el paso 2 ustedes tienen que hacer dos grandes actividades, ¿cierto? O cumplir con dos grandes actividades. La primera es que puedan revisar el equipo reflexivo, la grabación de equipo reflexivo que les compartí también aquí en el foro, que se los mandé por correo interno, y que lo que hace es mostrar a partir de otro caso, que es otro caso totalmente diferente, la manera como se aborda el equipo reflexivo. Y esto es importante que lo tengan claro porque lo uno les ayuda a entender la lógica de cada modelo, ¿cierto? Ahí en el equipo reflexivo, los tutores lo que hicimos fue presentar el análisis del caso desde los 5 modelos etiológicos que ustedes están revisando también. Entonces, lo uno les da información de los modelos, lo otro les ayuda a entender cómo funciona la dinámica del equipo reflexivo, y esto les va a dar herramientas para que en el siguiente paso, cuando tengan que hacer sus equipos reflexivos, sepan cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la idea es que revisen la información del equipo reflexivo a la luz del modelo, del contenido del modelo que ustedes ya debieron haber elegido. ¿Listo? Entonces, con esa información, más las lecturas, lógicamente, más los datos del caso, lo que vamos a hacer es que cada uno tiene que reportar su modelo, colocando su nombre, el nombre del modelo, y desde allí empezar a hacer el análisis del caso, ¿cierto? Por un lado es pues cómo se comprende, cómo cada modelo, el modelo que ustedes eligen, entiende el trastorno, ¿cierto? Cada modelo tiene su particularidad. Esa información ustedes la pueden deducir del equipo reflexivo, pero también tienen que revisarlo en las lecturas. A partir de ahí tienen que generar una hipótesis eh, que sea acorde con la lógica del modelo, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un modelo psicodinámico, por ejemplo, pues no me va a quedar bien que yo diga que este trastorno o esta alteración que tiene esta señora es porque lo aprendió de lo que le dijo su amiga porque también consumía pastillas. No quedaría bien, ¿cierto? Lo que quedaría bien es decir que quizás esto se debe a
algún tipo de ausencia de necesidad que tiene que satisfacer, o porque tiene algún problema inconsciente que no sabe cómo manejar y que entonces esto termina siendo un mecanismo de defensa por algo que le está pasando, ¿cierto? Entonces hay que buscar hipótesis que vayan en la lógica de lo que plantea cada modelo, ¿listo? Esas hipótesis son esas explicaciones que nosotros hacemos que nos ayudan a entender el caso. Después de esto, entonces hay que buscar estrategias que lógicamente también tienen que ser acordes al modelo, y en eso también les reitero porque he visto que a veces no hay coherencia entre el modelo y las estrategias, ¿cierto? Si yo estoy hablando, por ejemplo, desde un modelo biologicista, pues las estrategias tienen que estar fundamentadas en los análisis más de orden biológico, genético, ¿cierto? En establecer el diagnóstico del manual, y sobre ese diagnóstico entonces mirar cuáles serían las estrategias de trabajo, ¿no? Que pasarían además por exámenes, en fin. Pero si yo estoy en el modelo biologicista, pues no me queda bien decir que vamos a tener una terapia familiar donde incluyamos a sus hijos y a ella, o una terapia narrativa, porque pues en realidad el modelo biologicista no asume este tipo de estrategias, ¿de acuerdo? Y la última, pues va en torno a las reflexiones que ustedes puedan generar a partir del análisis del modelo, y donde se evidencien como estas características importantes que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, por favor, mucha coherencia en esos análisis de acuerdo con el modelo que ustedes eligen. Eso lo uno. Y lo otro, por favor, tengan en cuenta que estos aportes tengan que hacerse antes del 8, o bueno, máximo hasta el 8 de octubre, es decir, nos quedan 4 días para hacer estos aportes. Si ustedes no hacen los aportes en el foro con estos modelos, lo que va a tener que hacer el grupo en general es tomar la decisión, y quienes hayan hecho sus aportes seguirán presentando el caso, la matriz, digamos, cerrada, ¿cierto? El estudiante que haga su ingreso después del 8 de octubre a hacer sus aportes va a tener que hacer el análisis de los 5 modelos él solo. Solo aquellos que hayan participado hasta la fecha señalada podrán consolidar su matriz como grupo. Ahora, tengan presente que si, por ejemplo, solamente 3 estudiantes participaron oportunamente, los 3 presentarán sus 3 modelos, pero tendrán que garantizar que los otros 2 estén cubiertos también. Y el siguiente paso, dentro de la actividad, yo les había dicho que son 2 grandes pasos. El primero, que es este análisis del caso a partir del modelo que cada uno elija. El siguiente es responder las preguntas que están dentro de la guía, ¿cierto? Lo primero que tendrían que hacer entonces es un diagnóstico a partir de lo que ustedes han identificado en el caso. Para eso pueden acudir a la revisión del DSM-5 o del CIE-10, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que ya hay pistas con lo que les he dicho de hacia dónde se inclina de pronto este diagnóstico. Lo siguiente pues son los aspectos relevantes del modelo, de cada modelo etiológico, desde lo evidenciado en el equipo reflexivo, en las lecturas, la matriz de análisis. Ustedes dirán, pero si en la matriz yo solamente estoy trabajando un modelo, ¿tengo que referirme a los demás? Sí, tienen que hacerlo, pero no significa que hagan el análisis del caso con todos los modelos. Lo que significa es que al revisar lo del equipo reflexivo más las lecturas puedan ir deduciendo algunos aspectos, digamos, relevantes o que pueden aportar en el caso los modelos. ¿Listo? Asimismo, las limitaciones, ¿no? Igual, ¿cuáles serían como esas limitaciones que tienen los modelos de acuerdo a lo que vieron en el equipo reflexivo y lo que ustedes encontraron en las lecturas? Y los aportes que podrían hacerse a la comprensión del caso, junto con el aporte que en general brinda la estrategia de equipo reflexivo para reflexionar el caso. Es importante que tengan en cuenta que son 5 preguntas y que hay que responderlas todas. ¿Listo? Entonces les deseo muchísimos éxitos. Yo espero que con esto les quede claridad con respecto a la actividad, porque he visto confusión en algunos y quedo pendiente de los aportes. Recuerden las fechas límites y organizarse como grupo para que puedan
construir y lograr el producto de manera grupal. Que tengan un feliz día a todos.